Buen día, nosotros vamos a hablarles acerca del descubrimiento del electrón. Nuestro equipo está conformado por María José García Noriega, Valeria Ivonne García Rodríguez, Carlos Rafael Godoy Rodríguez, Eder Rea Morales, Cristian Octavio Ramírez Soto y su servidor Juan Ángel Estrada García. ¿Qué es un electrón? Un electrón es considerado una partícula diminuta y fundamental, que forma parte de la estructura del átomo con una carga eléctrica negativa y que orbita alrededor del núcleo atómico. El electrón aporta la mayoría de las propiedades físico-químicas de los elementos y materiales del universo. El electrón es representado con el símbolo E-. Características de los electrones. Pertenecen a un tipo de partículas fundamentales llamados leptones, que son partículas con menor masa del conjunto. Los electrones son mucho más pequeños que los neutrones y protones. Tienen una carga eléctrica negativa con una magnitud llamada carga fundamental, por lo que se dice que un electrón tiene una carga de -1, teniendo una polaridad opuesta de +1. Los protones tienen una carga del mismo valor. Los electrones cargados negativamente son atraídos hacia el núcleo por los protones cargados positivamente. La masa del electrón es de 1.800 veces menor que la masa del protón. La masa de un electrón es siempre de 9109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Si los electrones se desplazaran por fuera del átomo, podrían formar corriente eléctrica. Vengo a hablarles sobre la historia acerca del electrón. En el año 400 a.C., el ser humano se cuestionaba sobre la estructura de la materia. Por aquellos años, un filósofo griego llamado Demócrito llegó a la conclusión de que toda la materia debía de estar compuesta por partículas elementales a las que llamó átomos. La palabra átomo deriva de la palabra griega que significa indivisible. En su tratado de 1600 de Magneté, el científico inglés William Gilbert definió el término neolatino electricus para referirse a la propiedad de un objeto de atraer otros pequeños después de ser frotado. Tanto la palabra eléctrico como electricidad derivan del latín electrum, que a su vez proviene de la palabra griega electrón, que significa ámbar. A principios de los años 1700, Francis Hauksbee y Charles Francois de Cisternay-du-Fay descubrieron cada uno por su lado lo que creían que eran dos tipos de electricidad friccional, uno generado por rozamiento con vidrio y el otro por el rozamiento con resina. Una década más tarde, Benjamin Franklin propuso que la electricidad no provenía de dos tipos diferentes de fluido eléctrico, sino de un mismo fluido a presiones diferentes. A estas les dio la nomenclatura moderna de carga positiva y carga negativa respectivamente. En 1800, John Dalton establece la teoría atómica, que fue la base para la teoría atómica moderna. Este establece que toda la materia está hecha de partículas indivisibles llamadas átomos que no pueden crearse ni destruirse. Los átomos del mismo elemento tienen idénticas masas y propiedades físicas. Los compuestos son combinaciones de átomos de 222 o más elementos. Todas las reacciones químicas involucran el reordenamiento de átomos. Las ideas de Dalton resultaron ser fundamentales para la teoría atómica moderna. Sin embargo, una de estas suposiciones subyacentes resultó ser incorrecta, ya que Dalton pensó que los átomos eran las unidades más pequeñas de la materia. Entre 1838 y 1851, el filósofo naturalista británico Richard Laming desarrolló la idea de que un átomo estaba compuesto de un núcleo de materia rodeado por partículas subatómicas con carga eléctrica. A partir de 1846, el físico alemán Wilhelm Eduard Weber teorizó que la electricidad estaba compuesta de fluidos cargados positiva y negativamente, y que su interacción estaba gobernada por la ley del inverso cuadrado. En 1881, el físico alemán Hermann von Helmholtz argumentó que tanto las cargas positivas como negativas estaban divididas en partes elementales, cada una de las cuales se comportaba como átomos de electricidad. En 1894, Stoney estableció el término inglés electrón para describir estos cambios elementales. Dicha palabra, electrón, que deriva del inglés, es una combinación de la palabra electricidad y del sufijo griego patrón. Ahora les hablaré acerca del descubrimiento del electrón. El físico alemán Johann Wilhelm Hittorf emprendió el estudio de la conductividad eléctrica de gases enrarecidos. En 1869 descubrió un brillo emitido desde el cátodo que aumentaba de tamaño cuando el gas disminuía de presión.
En 1876, el también físico alemán Eugen Goldstein mostró que los rayos de ese brillo proyectaban una sombra y los denominó rayos catódicos. Durante la década de 1870, el químico y físico inglés Sir William Crookes desarrolló el primer tubo de rayos catódicos con un vacío elevado. Entonces mostró que los rayos luminiscentes que aparecían dentro del tubo llevaban energía y que iban del cátodo al ánodo. Además, aplicando un campo magnético, Crookes fue capaz de desviar los rayos, con lo cual demostró que él se comportaba como si estuviese cargado negativamente. En 1879 propuso que estas propiedades se pueden explicar con lo que él denominó materia radiante. El físico británico nacido en Alemania Arthur Schuster continuó los experimentos iniciados por Crookes colocando placas de metal paralelas a los rayos catódicos y aplicando un potencial eléctrico entre ellas. El campo desviaba los rayos hacia la placa cargada positivamente, lo que evidenciaba aún más que los rayos llevaban una carga negativa. Experimento de los rayos catódicos. En 1896, el físico británico Joseph John Thomson llevó a cabo experimentos que indicaron que los rayos catódicos eran realmente partículas únicas y no ondas, átomos o moléculas, tal como se creía anteriormente. Hizo buenas estimaciones tanto como de la carga como de la masa y encontró que las partículas de los rayos catódicos, a las cuales llamaba corpúsculos, tenían quizás una milésima parte de la masa del ion menos masivo conocido, el ion hidrógeno. Asimismo, demostró que su proporción carga-masa era independiente del material del cátodo. Por lo anterior, a Thomson se le atribuye como tal el descubrimiento del electrón, pero ¿en qué consistía el experimento de rayos catódicos? Los tubos de rayos catódicos son tubos de vidrio sellados en los que se ha extraído la mayor parte del aire. Al aplicar un alto voltaje entre los electrodos que se encuentran uno a cada lado del tubo, un rayo de partículas fluye del cátodo al ánodo. Los tubos se llaman tubos de rayos catódicos porque el rayo de partículas o rayo catódico se origina en el cátodo. El rayo puede ser detectado al pintar el extremo del tubo correspondiente al ánodo con un material conocido como fósforo. Cuando el rayo catódico lo impacta, el fósforo produce una chispa o emite luz. Para verificar las propiedades de las partículas, Thomson colocó el tubo de rayos catódicos entre dos placas con cargas opuestas y observó que el rayo se desviaba, alojándose de la placa cargada negativamente y acercándose a la placa cargada positivamente. De este hecho, infirió que el rayo estaba compuesto de partículas negativamente cargadas. Thomson también colocó dos imanes a cada lado del tubo y observó que el campo magnético también desviaba el rayo catódico. Los resultados de ese experimento ayudaron a Thomson a determinar la razón masa-carga de las partículas del rayo catódico, que lo llevó a un descubrimiento fascinante. La masa de cada partícula era mucho menor que la de todo átomo conocido. Thomson repitió su experimento con electrodos hechos de diferentes metales y encontró que las propiedades del rayo catódico permanecían constantes sin importar el material del cual se originaban. De esta evidencia, Thomson concluyó lo siguiente: el rayo catódico está compuesto de partículas negativamente cargadas. Las partículas deben existir como partes del átomo, pues la masa de cada partícula es tan solo aproximadamente 1/2000 de un átomo de hidrógeno. Estas partículas subatómicas se encuentran dentro de los átomos de todos los elementos. Mientras al principio fueron controversiales, los científicos gradualmente aceptaron los descubrimientos de Thomson. Con el tiempo, las partículas de rayo catódico adquirieron un nombre más familiar: electrones. El descubrimiento de los electrones refutó parte de la teoría del átomo, que suponía que los átomos eran indivisibles. Hola compañeros, soy Carlos Rafael y a continuación les mostraré el tema de carga del electrón. ¿Cuál es la carga del electrón? La carga del electrón es de 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb. La cantidad de carga eléctrica no se mide en términos de la carga de una única subpartícula debido a que es extremadamente pequeña. En su lugar se utiliza el coulomb con símbolo C. El coulomb es la unidad estándar de cantidad de carga eléctrica. Un coulomb representa alrededor de 6,24 por 10 a la 18 electrones. La carga de una única de estas subpartículas es considerada como la unidad de carga eléctrica elemental. Se le asigna polaridad negativa, por eso decimos que tiene carga eléctrica negativa. Desde el punto de vista físico, los protones y los electrones tienen la misma carga elemental, pero con signos opuestos. El protón tiene carga positiva. ¿Cuál es la masa del electrón? Su masa es aproximadamente de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos.
Los electrones que se mueven a una fracción apreciable de la velocidad de la luz tienen una mayor masa a causa de los efectos relativistas, es decir, la masa del electrón aumenta con la velocidad del cuerpo con las predicciones de Albert Einstein. A continuación se muestra una tabla que nos muestra la masa y la carga eléctrica del protón, neutrón y electrón. ¿Cómo se determinó la carga del electrón? Fue gracias a Robert Millikan y Harvey Fletcher. Fue gracias a un experimento con una gota de aceite que tuvo la idea Robert Millikan y Harvey Fletcher, que consistía en determinar la carga de un solo electrón. Lo hicieron manteniendo una pequeña gota de aceite flotando entre dos placas de condensador y descubrieron que los valores medidos siempre eran un múltiplo de carga y interpretaron eso como una carga de un solo electrón, que era igual a 1,60 por 10 a la menos 19 coulomb. Modelo del budín de pasas. El modelo del budín de pasas representa a los electrones como partículas cargadas negativamente dentro de un mar de carga positiva. La estructura del átomo de Thomson es análoga a un budín de pasas, un postre inglés. Mi nombre es Cristian Octavio Ramírez Soto y a mí me tocó el modelo atómico de Rutherford. Esta teoría del átomo fue corregida sucesivamente por Rutherford, que realizó el famoso experimento de la lámina de oro. Este disparó un rayo de partículas A, atravesaron la lámina sin ser perturbadas, pero un pequeño número, alrededor de 1 en 20.000 partículas A, se desvió ligeramente, y un número aún más pequeño se desvió más de 90 grados en su trayectoria. Este fue el inicio de la moderna estructura atómica. Rutherford concluyó: el átomo está constituido por un núcleo denso y pequeño que contiene protones y neutrones. La existencia estaba demostrada por las partículas que rebotaban y volvían a la frente. Alrededor del núcleo a distancia relativamente grande se explica por qué la mayor parte de las partículas alfa atravesaban la lámina, por qué el átomo estaba constituido en gran parte de espacio vacío. Se encuentran los electrones, que desvían de muy poco las partículas alfa. El modelo nuclear del átomo. Basado en sus resultados experimentales, Rutherford formuló las siguientes conclusiones sobre la estructura del átomo. La carga positiva debe estar localizada en un volumen muy pequeño del átomo, que también debe contener la mayoría de la masa del mismo. Quiere decir que ahí mismo se concentrará la mayoría de la masa del átomo. Esto explicaba cómo una pequeña fracción de partículas alfa eran desviadas de manera drástica, presumiblemente a causa de las colisiones esporádicas con los núcleos del oro, ya que la mayoría de las partículas alfa atravesaban la lámina de oro sin ser perturbadas. El átomo debía estar conformado en su mayoría por espacio vacío. Estas conclusiones llevaron a Rutherford a proponer el modelo nuclear, en el cual un átomo consiste de un pequeño núcleo positivamente cargado, rodeado por electrones cargados negativamente. Esto explicaría lo de el espacio vacío y su experimento con el oro. Basado en el número de partículas alfa desviadas en su experimento, Rutherford calculó que el núcleo ocupaba una pequeña fracción del volumen del átomo. Este es el modelo nuclear del átomo según Rutherford. Conclusión. Gracias a todo lo anterior, hoy en día sabemos que el átomo no es indivisible ni tampoco una partícula fundamental, que está formado por un núcleo formado por protones y neutrones que dan estabilidad al núcleo y que alrededor del núcleo giran en diferentes niveles energéticos los electrones. Conocer todo esto le ha permitido al humano revolucionar sus conocimientos y entender mejor el mundo que nos rodea, pues la materia está hecha de átomos y todo cuanto nos rodea es materia. Esto nos ha permitido entender desde aquello que nos compone como hidrógeno, oxígeno, carbono, calcio, entre otros elementos, hasta las moléculas que estos mismos forman. Hemos aprendido y entendido cuál es el origen de la electricidad, que se basa en el flujo de electrones de un punto a otro, así como el magnetismo, que nace por la atracción entre cuerpos que poseen un campo magnético o una corriente eléctrica que puede generar.
Hemos podido crear energía eléctrica en base a fuentes saludables con el ambiente. Con la comprensión de una partícula subatómica como lo es el electrón, el mundo ha logrado cosas que en un pasado se creían imposibles o inimaginables.